Es tiempo de irnos. Así es, Juan Carlos, ya es momento de Frente a Frente con Renato Álvarez. Ya se encuentra listo con su programa y sus invitados de este día. Un interesante tema, no cabe duda a que rogamos a toda la población a poner mucha atención porque sí siento que va a ser un interesante Frente a Frente, un interesante programa donde se darán luces sobre esta problemática política que estamos viviendo en el país en la actualidad. Renato, gusto en saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Me informaban que desde Los Cobras habrá como una conferencia de prensa. Así es, a eso de las 7 de la mañana estará el periodista Roger Rubio. Estamos pendientes que nos confirme él. A eso de las 7 estaba programado, son las 7, ya pasaron las 7 y estamos pendientes de tenerlo. Estamos esperando. Muy bien, bueno, vamos a comenzar aquí entonces para tener todo el desarrollo de nuestra agenda en estas 2 horas. Que pasen un buen día. Igual, Juan señor, Carlos. es un placer. Y Ana. Dios le bendiga. Bueno, vamos a iniciar ya con nuestros invitados. De hecho, el general Romeo Vázquez Velázquez, que está invitado hoy como ex candidato presidencial, su partido Alianza Patriótica obtuvo una alcaldía, por lo menos hasta ahora, al menos hasta ahora, 4 diputados. Fíjense bien, es uno de los partidos emergentes que mejor le fue en este proceso electoral del 26 de noviembre. No conquistó la presidencia, pero yo estoy seguro que ninguno de los más optimistas en el panorama político nacional predijo que obtendría 4 diputados. Y los ha logrado prácticamente, más una importante alcaldía que es la de La Lima en el departamento de Cortés. Así que saludo al general Vasco Velázquez. ¿Cómo está, general? Mucho gusto. Mucho gusto, Renato. Es un placer tenerlo. Saludarlo. También saludar al doctor. Al doctor Javier Uclés. Nos tendrá un análisis muy importante en un momento bien complicado para el país. Él es profesional de la psicología, de la psiquiatría. Javier Uclés, el doctor Javier Uclés. Así que yo lo invito a usted que nos ve hoy para que esté atento a este análisis científico del doctor Javier Uclés. Bienvenido, doctor. Científico patriótico. Es un placer tenerlo. De hecho, se ha venido ahí con la bandera de Honduras. Comienzo con este asunto de los Cobras por su formación militar y después nos vamos a ir derivando hacia estas elecciones que han complicado totalmente al país. ¿Por qué habrá surgido este movimiento dentro de los policías? ¿Qué piensa? Bueno, yo estoy apesarado con lo que le está sucediendo a la Policía Nacional. Para empezar, por ahí empiezo. Pero hay que recordar, ¿verdad?, de que estamos ante una crisis. Y en la crisis se salen a relucir sentimientos que llevan adentro, ¿verdad? Como yo lo dije en un comienzo, el proceso que estaba iniciando la Policía de Depuración, si bien es cierto, tenía una buena intención, pero el procedimiento que estaba utilizando no era el apropiado. Porque cuando uno conoce instituciones como la policía y como las Fuerzas Armadas, hay una cultura. Y como dije, por muy profesionales que sean las personas que llegaron ahí a esa junta interventora a hacer una depuración, uno no está acostumbrado en la cultura que vengan, como dije dentro de las instituciones, que el civilón lo venga a mandar. Porque lo que respeta a uno siempre es la jerarquía. No es a la persona, sino que es a los galones. Eso crea un nivel de resentimiento en una institución como la Policía Nacional. Y sumado a eso, que la Policía Nacional también es una institución que tiene múltiples misiones, en lo espiritual se sienten afectados por sus niveles de bienestar. Los niveles de bienestar de la policía no han sido los mejores en Honduras, y lo mismo que en las mismas Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ciertos niveles de bienestar que se dan afectan la moral de la gente. Entonces, en ese caso es como una situación, un reclamo, que no lo justifico porque hay que recordar, ¿verdad?, que las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas son jerarquizadas y disciplinadas y por eso tienen los líderes para hacer sus solicitudes. Y los liderazgos tienen que estar pendientes de solucionar los niveles de bienestar de la gente. Para eso están los líderes, empezando desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Tienen que estar atentos a solucionar los problemas de la gente.
Y sobre todo cuando se generan crisis de índole político en este momento, cuando los políticos, que son los que crean la crisis, después le exigen a estas instituciones que se han sentido apaleadas que les ayuden a resolver un problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante una situación compleja. Como dije, no justifico, porque yo sé de que no es factible que una institución que tiene su propia misión constitucional, que tiene que pensar cómo cumplirla, también esté en una situación de naturaleza, pero es una situación que hay que resolverla. Y se resuelve mediante el diálogo, agarrándolos a todos, reuniéndose con la gente, escuchando sus reclamos que de repente no han sido escuchados, y ir solucionándole también esos problemas. El problema se puede solucionar fácilmente, ya hablando con los líderes y hablando con toda la gente y dándole respuesta a las demandas que ellos tienen, sobre todo en los niveles de bienestar y sobre todo en el aspecto también espiritual, porque normalmente el 75% de los comportamientos en una institución como las Fuerzas Armadas y la policía tienen que ver con el aspecto espiritual, que la gente se sienta bien, no tanto con el bienestar, sino que con lo espiritual. Eso es bien importante. Un 75%, dicen algunos entendidos en la materia, está relacionado con el factor espiritual. En el caso de ellos es como una reacción a todo lo que han vivido en los últimos 2, 3 años con la reestructuración. ¿Es estrictamente reivindicación económica o es una rebelión ideológica? Porque más de alguno dijo ayer, y yo lo escuché, que no quería seguir reprimiendo a la población. Es que tiene que ver con todo, porque hay que recordar, ¿verdad?, que ahora con las redes sociales hay influencia política, y cuando la influencia política entra a las instituciones, normalmente sucede en estos casos, polarizan y dividen. Hay que tener suficiente madurez para entender, ¿verdad?, los fenómenos políticos. Y es correcto, ¿verdad?, porque yo lo he manifestado inclusive, ¿verdad?, de que esta acción política no debe enfrentar a la población, a la gente más pobre, con la policía ni con los soldados, porque esa irresponsabilidad de nuestros políticos tradicionales, por esa ambición, que yo mismo lo he planteado desde hace mucho tiempo, es la que lleva a este tipo de acciones. Y después, ¿quiénes son los que quedan enfrentados? El pueblo pobre. Por un lado, civiles pobres, y por otro lado, uniformados pobres. Entonces, es un punto que hay que analizarlo bien, que hay que tomarlo en consideración, y que nuestros políticos deben ser líderes, pero líderes que realmente piensen en la patria, piensen en las responsabilidades que tienen y que no estén llevando a esos niveles de confrontación. Desde a día lo venimos viendo, ¿verdad?, que los soldados y los policías vienen de la gente más pobre de Honduras, y que la gente que normalmente se manifiesta en las calles y que normalmente es utilizada para fines políticos es la gente más pobre de Honduras también, ¿verdad? Eso no puede ser, eso tiene que cambiar en el país para evitar ese tipo de confrontaciones y ese tipo de comportamientos, porque el policía como el soldado se está enfrentando a su familia, a sus hermanos, a sus primos. Eso no puede ser, que uno, porque está defendiendo a los políticos irresponsables y uniformados y enmarcado dentro del contexto de la institucionalidad que es la que utiliza el político, y el otro que está reclamando un derecho que porque se siente afectado. Entonces, eso no puede ser. Eso es parte de lo que yo vengo a hablar este día, de que tenemos que evitar a toda costa esa confrontación entre los hermanos, entre los primos, entre los familiares y entre los hijos de una misma patria. Para quienes no lo saben, porque hay mucha gente que no es hondureña, que está en varias misiones en el país actualmente. Él fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2009, cuando se produjo el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Él era, después del ministro de la Defensa, después del presidente, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, del secretario de Defensa, el tercer hombre en poder en el Instituto Castrense, el primer hombre con estrellas, jefe de las Fuerzas, no jefe de las Fuerzas Armadas, sino del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez. Y la invitación es por eso, porque él conoce de estas crisis. Él más que nadie conoce de estas crisis. La enfrentó en el 2009 y ahora incursionó en el campo político y está viviendo otra crisis. Ya como ex candidato presidencial que ha obtenido prácticamente 4 diputados y una alcaldía. O sea, que conoce este problema desde la perspectiva militar, porque cuando el golpe de Estado, él era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
y ahora como ex candidato presidencial, Romeo Vázquez Velázquez, ¿teme que estos comportamientos de la policía se puedan trasladar a las Fuerzas Armadas también, general Vázquez Velázquez? Bueno, cuando se esté en una crisis cualquier cosa puede suceder. Y en este momento estamos en una crisis política extrema. No hay que descartar ninguna situación que se pueda presentar. Ojalá que no. Yo conozco el profesionalismo de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero también ahí hay sentimientos y hay familia. Y cuando se da este tipo de situaciones, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo en la crisis del 2009 que yo tenía comunicación permanente con las personas que estaban confrontadas. Yo me reunía casualmente para evitar eso, esa confrontación, y hablábamos. Yo me reunía con los líderes que estaban en protesta en ese momento y hacíamos reuniones privadas para evitar casualmente ese tipo de confrontación entre hermanos. Porque como decía anteriormente, son la misma familia, entonces cualquier cosa puede suceder. Solo permítame, que está uno de los policías interviniendo públicamente en este instante. Roger Rubio, adelante. Para que le demos una palabra y oramos con ellos acá y básicamente eso. Yo pienso que en las próximas horas esto ya se va a resolver. Gracias por atendernos, comisionado Mejía Rosales, es el director de la universidad y lo seguimos escuchando. Se va a resolver, no tiene por qué continuar esto, la verdad, ellos están conscientes de que somos una institución apolítica, obediente, disciplinada y que de alguna manera incluso nosotros como miembros incluso estamos excluidos del patrón electoral, ¿verdad? Estamos inhabilitados de alguna manera como institución. Es uno de los principios que nos rige, somos apolíticos. Sí. No, mi presencia, le digo, porque soy el director de educación policial y tenemos una buena cantidad de alumnos acá que van a ser trasladados porque están próximos a graduarse. ¿Qué acercamiento ha habido con ellos? No, ninguno. Yo no vengo, como les repito, de manera institucional a resolver ninguna situación. Hemos venido aprovechando también, además, traerles una palabra de Dios oportuna a ellos, ¿verdad? Y hacerles entender de que sobre todas las cosas guardadas tienen que guardar su corazón y que no olviden que son servidores, además de la sociedad, también servidores de Dios para bien del pueblo. Y que ¿Podría ser un mediador usted entre ellos como elementos de la policía y también los oficiales, en este caso la policía? Bueno, yo no vengo de mediador, le repito, pero de alguna manera creo que ya el poder... Voy a aprovechar, Cristiana Gabriela, televidente del noticiero Alexis. Vamos a ver, aquí salen... El mensaje que usted manda a los medios de comunicación para no tergiversar, como ayer se habló de que era por un aumento salarial, que habían grupos de apurados. ¿Cuál es el rol que debemos jugar los comunicadores sociales? No me voy a referir a la situación en particular de ellos porque no he sido ni nombrado ni por la superioridad ni por ellos para poder a referirme al tema. Solo les digo de que vine y si ustedes pueden observar enfrente, los alumnos del ITP ya están saliendo, ¿verdad? Porque es mi responsabilidad, están bajo mi responsabilidad, están próximos a graduarse y aprovechamos para traer unos pastores también del Ministerio Cristiano Policial de Honduras para que pudiésemos darles una palabra oportuna a ellos de parte de Dios y poder también orar con ellos. ¿Hay ánimos en este momento? No, hay un ánimo bastante dispuesto de ellos para poder llegar en las próximas horas ya a dar por terminado esta situación. Renato, a las 7 de la mañana será esta conferencia. Bueno, déjeme decirle que el escuadrón de Cobras y también Tigres y policías de la escala básica hasta al momento, bueno, han restringido el acceso a la prensa, puesto que hasta las 7 de la mañana, minutos de las 7 de la mañana estarán dando esta conferencia, luego de que ayer emitieran un comunicado donde dijeron, bueno, que se van a mantener adentro de los cuarteles hasta, bueno, que tengan ya una solución a esta crisis política que se vive en el país. ¿Me estás escuchando, Roger? ¿Me estás escuchando, Roger? Lo escucho. Sí, me está escuchando. Me está escuchando, Roger. Bueno, el oficial de policía que escuchábamos hace algunos minutos llegó ahí a darles un mensaje cristiano, pero el problema continúa, aunque dijo él que probablemente se solucione en las próximas horas este conflicto. Ahí están, ¿cómo llamarle? ¿Amotinados? ¿Cuál es la palabra precisa? Amotinamiento. Es amotinamiento, ¿verdad? Sí, Roger. De lado, Renato, así lo han denominado ellos y aquí se mantendrán de una manera indefinida hasta, bueno, estamos a la espera hasta a ver en la próxima conferencia qué es lo que ellos nos dirán.
¿Son los Cobras? Cobras, Tigres y los policías de la escala básica. Yo había escuchado y visto que algunas veces se hacían movimientos, pero exigiendo salarios. Y hoy ya no solo es salarios. Así que vamos a estar pendientes, no queremos adjetivar en este momento absolutamente nada de este sensible conflicto que está atravesando la policía, sino esperar que Roger nos indique cuándo se va a realizar la conferencia de prensa de ellos. Muchas gracias, Roger, desde la sede de los nos Cobras. mantendremos, Renato. Muy bien. Le decía si existen indicios o hay riesgos de que en los militares ocurra esto también. Es que el riesgo va a existir mientras exista una crisis, y la crisis que estamos viviendo es una crisis fuerte. Yo le he visto esta crisis con gran preocupación, porque con la experiencia que tuvimos nosotros en el 2009, ahora la miro más fuerte. Hay que recordar, ¿verdad?, que aquí hay dos grupos prácticamente confrontados y sumamente fuertes ahora. Si vemos nosotros, por un lado, a los de la alianza de oposición, son una fuerza de más de 1.300.000. Y lo mismo, el otro lado, el grupo del Partido Nacional, 1.300.000, por ahí también más, un poquito más. Entonces son dos fuerzas confrontadas. Y eso quiere decir de que la crisis recién está comenzando. Aunque los orígenes fueron desde el 2012. Apenas habíamos cerrado la crisis nosotros en el 2027 de enero del 2010, cuando ya 2 años se plantea una nueva crisis, que fue cuando empezaron a destituir cuando destituyeron, mejor dicho, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y ahí es que eso lleva un montón de pasos, que yo lo advertí en mi libro. Aquí ando mi libro yo, que lo miro que es como una Biblia, no como una Biblia, digámosle como un reglamento para que la crisis no se repitiera en Honduras. Pero no le hicieron caso. Yo le mandé una copia inclusive a Juan Orlando Hernández y otra a Manuel Zelaya Rosales de este libro, para que ellos leyeran qué es lo que había ocasionado la crisis, qué es lo que pensábamos nosotros, cómo yo visualicé la crisis del 2009, para que esta no se repitiera. Pero ya en el 2012 estaba planteado otra vez. ¿Y por qué? Por las ambiciones peligrosas. Y eso es lo que ha dado lugar a que se desate ahora la crisis, que esta ya es las causas de todo ese proceso de violación a la Constitución, que aquí estuvimos en los medios de comunicación con muchos hondureños, pronunciándonos y diciendo de que por favor, ¿verdad?, no violaran la Constitución y las leyes. Y ahora estamos en una nueva crisis, y más fuerte. Y así como dice el dicho, que así como es la víspera, así será la fiesta. ¿Quién de los dos grupos va a reconocer, en este caso, que va a ser el perdedor, si hay un ganador? La pregunta que yo me hago. La situación está compleja, Renato. Difícil para Honduras. Es por eso que aprovecho yo, ¿verdad?, también para ponerme a la orden del pueblo, con mi experiencia, sobre la base de solución de las crisis. Y aquí aprovecho también para hacer un llamado a los diferentes líderes, a los religiosos, para que oren mucho por Honduras. En primera instancia, una oración, porque necesitamos mucha oración, necesitamos de Dios en este caso. Manuel Zelaya dijo ayer que lo que se necesita es gente en las calles y no oración. Pero hoy, ahora, para medir la intensidad del problema, ¿cómo está, verdad? Exacto, pero necesitamos de eso, ¿verdad?, para que ablanden los corazones. Pero también hago un llamado a los líderes de la empresa privada, a los líderes gremiales, campesinos, a la cúpula de las Fuerzas Armadas, a la cúpula policial inclusive. Hago un llamado a la sociedad civil para que nos reunamos. Esto no tiene que ver con aspecto político en este momento, tiene que ver con aspecto patriótico. Yo tengo las puertas de mi casa abiertas para que, sobre la base de mi experiencia, ayudar a resolver esta crisis. No lo debemos de ver de que yo soy más o que yo soy menos, debemos de verlo como hondureños. La crisis que está planteando es fuerte y puede tener resultados funestos para Honduras. Ya está afectando la economía, ya han quedado muchas personas desempleadas. Ya se están perdiendo, según algunos analistas, más de 1.200 millones diarios
en el aspecto económico. Este país, con la pobreza que tiene, y sumado a esto, las situaciones que están dando, producto de esas ambiciones políticas, ¿dónde vamos a llegar? Tenemos que buscarle solución a la mayor brevedad posible. ¿Cuál es el llamado a la cúpula de las Fuerzas Armadas? A la cúpula de las Fuerzas Armadas, ellos tendrán que pronunciarse en un momento, porque tienen una misión constitucional, porque hay fases de las crisis y ellos tienen que, la saben muy bien, que es la prevención, la disuasión y después la neutralización, que es el uso de la fuerza, y hay que evitar llegar hasta ese momento. Como me tocó a mí, yo anduve por todos lados tratando de evitar la crisis y al final no hubo alternativa. Crisis que fue creada por los políticos. Y lo mismo, hay que prevenir. Y la prevención significa que hay que ser llamados a la cordura de los políticos, hay que sentarlos. Antes, cuando las Fuerzas Armadas no estaba subordinada al presidente de la República, la Fuerza Armada los sentaba a los políticos. Yo recuerdo que lo llevaban a la Fuerza Aérea y no salían de ahí hasta que, no, como decían, hasta que no haya humo blanco no salen. Yo era un jovencito y miraba ese procedimiento. Y ahí salían ya contentos con diferentes opciones. Pero después de que cambiaron la ley, en 1999, que la Fuerza Armada fue subordinada al presidente de la República, bajo el entendido que los presidentes iban a ser gente seria, que iban a cumplir con su juramento que hacían en el Estadio Nacional, de respetar la Constitución y la ley y hacer que los demás la respetaran. Entonces ya no había problemas en ese sentido, se suponía que los políticos habían madurado. Pero ahora no hay nadie que los controle. Y como no hay nadie que los controle, entonces ahora se presentan este tipo de situaciones. Que ahora tiene que ser de repente la comunidad internacional la que nos venga a ayudar a resolver estas crisis que están formadas por los políticos. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser su pronunciamiento. Primero de prevención, de disuasión del conflicto. Pero también usted no debe descartar en una crisis que en un momento determinado se tenga que hacer uso de la fuerza para poner orden en Honduras, porque una de las misiones que tiene las Fuerzas Armadas es mantener la paz interna. Y yo lo veo desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia, de cómo es que se va desarrollando la crisis y cuáles son las soluciones. Es más, yo hago un llamado a los líderes, ¿verdad?, que piensen cuáles van a ser las consecuencias después de la crisis. ¿Cómo va a llegar un líder ante un campesino que le han quemado su casa? ¿O con qué cara va a llegar un líder ante estas personas que les han saqueado sus negocios? ¿O con qué cara va a llegar un líder a un padre de familia que mueren sus hijos en una manifestación o una confrontación? ¿O ante los padres de los policías que han muerto ya? Es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Porque hay una situación que no parece que no hubiera una reflexión de parte de los líderes. Yo me subo arriba de los problemas y veo lo mejor para mi patria y quiero lo mejor para mi patria. Por eso es que me estoy ofreciendo aquí, ¿verdad? Pongo a disposición del pueblo hondureño mi experiencia. Y digo, las puertas de mi casa están abiertas. Aquí no se trata de quién es más o quién es menos, no se trata de insubordinar a nadie, se trata de buscar soluciones consensuadas en beneficio de la patria. General, por lo que le estoy escuchando, usted no descartaría que en última instancia aquí las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado. No, no se puede descartar. Mire, hay varias formas de solucionar un problema. Y usted lo ha visto a nivel latinoamericano y el caso también de Egipto. En Egipto quienes resolvieron el problema fueron las Fuerzas Armadas. Aquí en América del Sur se han dado muchos problemas, han habido juicios políticos, ha existido otro tipo de acciones legales contra algunos presidentes. Aquí en Honduras en el 2009 el uso de las Fuerzas Armadas para detener ese conflicto que estaba confrontando a todos los hondureños, un conflicto político. Entonces, ¿se resolvió con un golpe de Estado ese conflicto de 2009? Se resolvió con la intervención militar sobre la base de una orden constitucional. No era un golpe de Estado militar, sino que era una acción mandada por la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí funcionó la institucionalidad. Pero en este caso,
La institucionalidad se llamó al silencio, el factor político se llamó al silencio como un silencio cómplice, el factor económico se llamó al silencio cómplice, el factor psicosocial se llamó al silencio cómplice, el factor militar se llamó un silencio cómplice y ahora estamos en la crisis que tenemos. Por mucho que la advertimos, yo lo vine a advertir aquí. Y vine con mi libro aquí, les decía, mire, es para que la crisis no se repita nuevamente. Miren esto, lean este libro. Aquí están las consecuencias de una crisis que se genera en el ámbito de la ambición política. Y no le hicieron caso. Ahora, yo le pido al pueblo, yo estoy aquí queriendo ayudar, y le digo al pueblo, tenemos que buscar la mejor solución y tenemos también que ser sensatos, porque después de las crisis, pues nos quedamos lamentando de los muertos, de los heridos, del sufrimiento que genera, ¿verdad? Y sobre todo los niveles de pobreza que se aumentan, y sabiendo en este momento que Honduras está en una situación compleja, delicada, económica, y con esta crisis Honduras va a quedar peor, ¿verdad? ¿Por qué dice que los militares se llamaron a un silencio cómplice? Porque también, ¿verdad?, ellos tienen una misión constitucional, que es la defensa de la Constitución, el imperio de la Constitución, y también lo que es la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República. Y yo lo dije, aquí todos se llamaron a un silencio cómplice, no solamente los militares, sino que también el factor económico de Honduras, el factor psicosocial, las iglesias, todo el mundo, silencio. Es preocupante, general Vázquez Velázquez, que si no se atienden los llamados de la OEA y la Unión Europea para que este problema político se resuelva a nivel del diálogo de los candidatos que están en pugna, a nivel del recuento de votos de más de 5,000 mesas, la revisión de 3 departamentos, es preocupante, digo, que si esto no se resuelve rápidamente en ese ámbito, termine en una de las opciones que usted nos acaba de decir y que de repente impacta en todos los hondureños, que esto acabe en un golpe militar. ¿Quién va a aceptar la pérdida después de todas las revisiones? Hay 2 fuerzas grandes que están confrontadas. La pregunta, ¿uno de ellos va a aceptar la pérdida? Entonces la crisis está bien planteada, o sea que no está fácil. Bueno, se supone que uno de ellos, que en este caso es la Alianza, está pidiendo revisión de más de 5,000 o reconteo de más de 5,000 actas. La revisión de 3 departamentos. Es como volver a hacer el escrutinio en un buen segmento de las mesas electorales receptoras. Bueno, eso es lo que están pidiendo. Los está avalando la OEA y los está avalando la Unión Europea. Se supone que contado todo eso, se va a respetar el resultado. Lo han dicho ellos, que van a aceptar la pérdida. Bueno, si lo piden, si piden que se recuente eso, que se revise eso, uno supone que aceptarían cualquier resultado. Si desde antes se venía diciendo que había fraude electoral, desde antes se venía preparando el escenario, como quien dice, preparando el campo de batalla. Entonces, no es fácil la crisis, Renato. Resolver esta crisis no es fácil, perdón. Aquí se requiere de mucha sabiduría y como aunque digan que no, se requiere también de mucha oración para que Dios ilumine la mente de todos los líderes y realmente exista una posibilidad de llegar a consensos dentro del ámbito de lo normal, de la plática, de la conversación, del interés de la patria. Y como decía anteriormente, ¿verdad?, aquí estamos en una fase delicada, una crisis bastante fuerte ya. Usted me dice que como nadie aceptaría, aún haciendo recuentos, revisando actas, como nadie aceptaría los resultados, como nadie aceptaría salir derrotado, es ahí el peligro de que los militares tengan que intervenir otra vez en el Estado. Fíjense de que esos son las fases de las crisis, ¿va? Ya lo dije yo, la prevención primero. Yo cumplí con todo ese procedimiento de tratar de prevenir la crisis en el 2009. Luego también viene la disuasión, también tratamos de disuadir a que
no llegaran a una confrontación mayor. Y por último, no quedó más opción que el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay misiones constitucionales, ¿verdad?, de mantener la paz. La paz es la clave. No nos podemos terminar matando entre hermanos, porque si no hay alguien que ponga alto a una crisis, después podemos llegar a una guerra civil. Una guerra civil que va a traer consecuencias funestas para Honduras. Entonces, por eso está la institucionalidad y por eso existen las instituciones como las Fuerzas Armadas con misiones constitucionales. Y una de las misiones es, primero era la alternabilidad. También está lo que es el imperio de la Constitución. Pero existe una dualidad, que las Fuerzas Armadas también está subordinada al presidente de la República. Y el problema es cuando los líderes a nivel político se constituyen en parte del problema que genera las crisis. Y este es el problema que tenemos ahorita. ¿Cómo actúan las Fuerzas Armadas si la Fuerza Armada está subordinada al Ejecutivo? La vez pasada, en el 2009, fue porque entró la institucionalidad, entró la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la institucionalidad está callada. ¿Pudiera generarse un conflicto interno, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas? Ya le dije yo, ¿verdad? Nada se puede descartar. Yo estuve en el sistema de inteligencia mucho tiempo. Y cuando se está en la inteligencia no se descarta nada. Todo es producto de un análisis. La Fuerza Armada es una institución jerarquizada, disciplinada. Pero también hay sentimientos, hay familia. Y sobre todo que los soldados vienen de las clases más pobres de Honduras. Vienen de las montañas. Vienen a buscar una oportunidad, a servir a la patria, pero buscando una oportunidad de superarse. Entonces son personas que se van a enfrentar en la calle con sus familiares. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Por eso es que yo vengo acá y les digo a los políticos, hay que sentarse. Hay que sentarse. Y que gane el interés nacional, no que gane el interés de una persona. Obvio, ¿verdad? Las personas tienen derecho constitucional de reclamar cuando creen que hay injusticia. Y la injusticia se viene dando en Honduras no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Y esto es como una explosión que hay en este momento. Una explosión fuerte. Todas las noches, allá anda la gente manifestándose. Ahí pasan, yo vivo en una aldea y ahí pasan manifestándose. La aldea de Las Casitas vivo y ahí pasan manifestándose. Que en todos lados está dando una gran manifestación. Descontento. La situación no es fácil para Honduras en este momento. ¿Y quiénes nos han llevado ahí? Un montón de problemas. El problema del abuso político y también el descontento social que hay en este momento. La incapacidad de solucionar los problemas sociales. Es parte también de la problemática. Bueno, a lo que está diciendo el general Vázquez Velázquez, para concluir este segmento, ir a la pausa y retornar con nuestro otro invitado y también alternar con el general Vázquez Velázquez. Ayer se produjo el informe preliminar de la observación electoral, de la misión de observación electoral de la OEA. Y dice la OEA, quizá lo está diciendo un poco tarde, la misión de observación electoral de la OEA en Honduras ha realizado un análisis integral del proceso con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del sistema electoral hondureño. La misión presenta una serie de observaciones y recomendaciones preliminares. Posteriormente presentará un informe completo ante el Congreso Permanente de la organización que será entregado también al Tribunal Supremo Electoral y distribuido a los actores del proceso electoral. Miren lo que dice la OEA. El 22 de abril de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad que viabilizaron la reelección presidencial indefinida en Honduras.
A través de ese fallo, la Corte dio respuesta a un recurso interpuesto por 15 diputados, casi todos del Partido Nacional, contra el segundo párrafo del artículo 239, el numeral 5 del artículo 42, ambos de la Constitución de la República, y contra el artículo 330 del Código Penal, así como el recurso presentado por el expresidente Rafael Callejas para que se declare la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República. La sentencia declaró la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal, el cual establece penas privativas de libertad para quienes busquen reformar los artículos constitucionales que impiden la reelección presidencial. La Corte consideró que ese artículo restringía indebidamente la libertad de expresión, contrariando los principios establecidos en la Constitución y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo, declaró inaplicable el artículo 42.5 relativo a la promoción de la reelección del presidente y el 239 sobre la inhabilitación o cesión de su cargo de cualquier persona que proponga la reelección. Por extensión, estableció la inaplicabilidad del artículo 4, último párrafo, referente a que dicha infracción constituye un delito de traición a la patria. Sin embargo, mantuvo vigente el párrafo anterior que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Por último, inaplica el 374 referente a la imposibilidad de reformar ciertos artículos pétreos de la Constitución. La sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es una decisión soberana de la máxima instancia jurisdiccional del país. La misión respeta esta determinación, al tiempo que resalta que en Honduras nunca antes se había declarado la inaplicación de un artículo de la Constitución por inconstitucionalidad o falta de armonía con convenciones internacionales. Del análisis del marco jurídico interamericano y de diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misión entiende que los derechos políticos no son absolutos. En ese contexto, señala que si admiten restricciones, siempre que se encuentren previamente en la ley y no sean abusivas o arbitrarias, y que cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Fíjense lo que dice la OEA ahora. En ese contexto señala que sí admiten restricciones siempre que se encuentren previamente en la ley y no sean abusivas o arbitrarias, y que cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia generó una situación irregular dentro del ordenamiento jurídico, pues disposiciones constitucionales que se encuentran vigentes han sido inaplicadas por el máximo órgano de impartición de justicia, sin que se hubiera realizado una reforma constitucional. Sumado a esto, tampoco se ha emitido una ley reglamentaria sobre la reelección presidencial, a pesar de que existe una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de que un presidente pueda perpetuarse para el cargo de manera indefinida. Y sobre esta temática concluye: la modalidad a través de la cual fue habilitada la reelección, es decir, por sentencia judicial, constituye una mala práctica que se ha presentado en otros países de la región. Es indispensable que la Constitución de Honduras refleje la realidad política que está viviendo el país, ya que actualmente la Constitución contempla artículos que no se aplican. A pesar de este análisis, la misión que se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó nota de que 9 candidatos se registraron para competir en las elecciones presidenciales y decidieron participar bajo estas condiciones, en las que uno de los candidatos se presentaba a la reelección. Está claro que dice que la forma como se allanó el camino para la reelección en Honduras es una mala práctica, que se hizo vía Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero también dice que todos los candidatos que participaron lo hicieron a sabiendas de que se había producido eso. Una reelección que a juicio de la OEA, una figura de la reelección que a juicio de la OEA es una mala práctica
en Honduras y en algunos otros países de América Latina. Muy bien, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya vamos a seguir con el general Romeo Vázquez Velázquez. Aquí está el doctor Javier Uclés. Cristian en este momento nos va a proporcionar a la reflexión, la pregunta, la afirmación para que usted interactúe en nuestras cuentas de redes sociales. ¿Se entendió bien lo que dijo la OEA, verdad? ¿Se entendió bien lo que dice la OEA ahora? Desafortunadamente la OEA lo dice ya cuando el país está en crisis. No sé, siempre he dicho que la OEA debería advertir y tener un mecanismo, cómo contribuir más coercitivamente cuando estas cosas se susciten, pero a tiempo, para evitar las crisis como la que estamos viviendo ahora. Cristian, adelante. Muy buen día, Renato. A usted que ha estado pendiente del programa, que ya escuchó al general Romeo Vázquez, pues bueno, le tenemos esta pregunta. ¿Qué lecciones no aprendimos ahí? Hay que corregir un poquito ahí. ¿Qué lecciones no aprendimos después del golpe de Estado del 2009? Yo sé que van a haber muchos comentarios, yo sé que usted va a participar con preguntas, con comentarios, con apuntes a lo que ha dicho el general. Y bueno, para hacerlo ya sabe que para participar están las cuentas de redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Y usted desde su celular puede enviar un mensajito al 4538. Ahí podemos participar y más adelante van a estar siendo leídos sus mensajes. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver con más del debate esta mañana. Ya regresamos a Frente gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Continuamos con Frente a Frente gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Atención al opinómetro de Televicentro, tomando en cuenta la apertura del Tribunal Supremo Electoral para revisar cuando le pidan. ¿Existe justificación alguna para llenar de sangre las calles e incendiar el país? Repito la pregunta, tomando en cuenta la apertura del Tribunal Supremo Electoral para revisar cuando le pidan. ¿Existe justificación alguna para llenar de sangre las calles e incendiar el país? Ahí tiene las dos opciones, 1 sí, 2 no. Opina enviando mensajes al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. La plataforma satelital Waze nos lleva a varios puntos críticos esta mañana de tráfico vehicular. Por ejemplo, el ingreso al sur, por el sur del país a la capital de la República, Residencial San Sebastián. Esa es la cantidad de alertas que se están emitiendo desde ese punto. Nos acercamos al Boulevard Económica Europea, 5 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Lo mismo sobre la avenida Independencia. Otros puntos de interés, el Boulevard Fuerzas Armadas también, hasta el cruce con el Boulevard Económica Europea y un poco más abajo también sobre el Boulevard Kuwait. Mientras tanto, sobre o cerca de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, en el Boulevard Centroamérica, también abundan las alertas de tráfico vehicular. Cerca del Estadio Nacional, la calle Los Jucos, también tiene alertas de tráfico pesado. En San Pedro Sula se extiende una fila fuerte de vehículos transitando a 19 kilómetros por hora desde el sector del Hormigón hasta la parte alta, que es la gran central metropolitana. También en la avenida Circunvalación hay tráfico vehicular y finalmente en el Boulevard del Norte se reporta cerca del Instituto Oficial 1 de mayo de 1954 un accidente vial. Así que es el comportamiento de tráfico vehicular en las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tómalo en cuenta. Descarga Elga Móvil y consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas más. Elga Móvil, tu filial, donde quiera que vayas. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Después de escuchar en la primera parte del programa la interpretación que sobre todo a esta problemática nacional tiene el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el 2009, ya él lo dijo aquí, que atendiendo una orden judicial sacó del país a Manuel Zelaya Rosales. ¿Así fue? Sí. Atendiendo una orden judicial, sacó del país a Manuel Zelaya Rosales, lo que para el mundo fue considerado
un golpe de Estado. Él plantea que esta crisis de ahora es un problema de seguridad nacional. Es peor que lo que pasamos en el 2009. Así lo ha dicho esta mañana en Frente a Frente. Es un problema de seguridad nacional donde no descarta, inclusive, mire a qué extremos hemos llegado, no descarta inclusive el golpe de Estado si antes los políticos hondureños en conflicto no son capaces de dialogar para tratar de superar la crisis. Ya vamos a continuar escuchando al general Romeo Vázquez Velázquez. Vamos con el análisis desde una perspectiva, me dijo usted, psiquiátrica patriótica. El doctor Javier Uclés es un prominente psiquiatra del país. Por favor, doctor Javier Uclés. Buenos días, el general, y a usted, Renato, y a su inmenso auditorio. Y sé de la dimensión de este programa y creo que aquí se han planteado muchísimos problemas y también se han resuelto muchísimos problemas a través de este programa, sin desestimar a los demás programas. Hoy vengo yo atendiendo su gentil invitación y como pueden ver, vengo con este broche que por favor me le hiciera un acercamiento para que la gente sepa de qué se trata. ¿Por qué traigo esto? Porque esto quiero dejar el mensaje, el efecto visual en las personas que nos están viendo, que entiendan que ningún presidente, ningún candidato presidencial, ningún partido político, ni persona alguna está sobre Honduras. Honduras debe ser lo primero para todos nosotros, que no se nos olvide. Esta es la prioridad y esto es lo más importante. Oyendo el mensaje del general, yo vengo con una posición contraria. Cuando yo hablo de científico patriótico no me refiero a que yo soy de la Alianza Patriótica de él, como aclaración, con todo respeto, sino que vengo preocupado, mi especialidad es psiquiatría, y yo vengo preocupado y alarmado por lo que está sucediendo en Honduras. Y vengo positivo, vengo optimista, vengo propositivo y vengo patriótico. ¿Qué quiero hablar yo? Yo quiero hablar de diálogo, yo quiero hablar de paz y quiero hablar de terminar una situación que se da. Ok, solo le digo algo, no veo que él tenga una posición diferente a la suya. Él viene con un diagnóstico de lo que nos está pasando. Y lo que usted nos va a decir por el relato que me hizo... es complementario. Simplemente complementa la situación. Correcto. Así que avancemos, doctor, por cuestión de tiempo, porque estamos esperando una conferencia de prensa. Bueno, entonces yo quiero decir esto. Lo que está diciendo el general y lo mío se complementan. Una cosa está conectada con lo otro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos en un ambiente de violencia. Estamos en una crisis terrible que no viene desde ahorita. Esta crisis viene desde allá, desde el 2007, 2008. Con la cuarta urna, de ahí se originó todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que el hondureño tiene una excesiva intolerancia, no aguanta nada, no soporta nada. Hay esa intolerancia nos hace perder capacidad de diálogo. Ya no podemos hablar entre nosotros, ya no sabemos hablar entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Caemos en una crisis que nos lleva al desorden, una crisis de poder. Aquí no es una crisis patriótica, no es cívica, aquí es una crisis de poder. ¿Quiénes quieren el poder? Y en eso nos han llevado a una situación irresponsable de ambos lados, nos han llevado a un desorden que está sucediendo de cualquier manera, desorden social y que se acompaña de un matiz de delincuencia. ¿Qué está pasando? El diálogo disminuyó la capacidad de diálogo y ha subido la capacidad de ofensa. Estamos muy agresivos, estamos muy violentos, no sabemos dialogar. Los partidos políticos que están en la contienda, estos dos, no saben dialogar. No sabe dialogar el Estado con el colegio médico. Tenemos una crisis de hace como un mes y no la podemos resolver. Hay crisis en los partidos, hablando concretamente del Partido Liberal, no se entiende en el Partido Liberal ante sus autoridades y sus bases. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que esto nos impide poder avanzar y estamos estancados, estamos atollados. Yo
considero de que en esta crisis están el daño emocional que tenemos producto del 2009, del 2008, del 2009, eso nos afectó. Aquellos niños que eran niños en el 2009, hoy son los adultos. Esos niños eran espectadores en aquella ocasión, hoy son protagonistas de lo que está pasando en las calles. Y hoy también se están sumando nuevos niños que están viendo qué es lo que está pasando, inclusive participan con las canciones si quiere y hasta con las cacerolas golpeando. Entonces estos niños estarán afectados igual que los anteriores. Los hondureños estamos pasando un trastorno de estrés postraumático colectivo. Todos estamos afectados por esa situación que se dio en el 2009. Aparte de los problemas sociales, violencia, inseguridad, hambre, pobreza, desempleo, pocas oportunidades y todo lo demás. Pero en sí, ¿qué sucede? Que el diálogo es la única solución que nos queda. Y lo digo con propiedad, y lo digo golpeando la mesa. Es la única oportunidad que nos queda de diálogo. Si no hacemos el diálogo, estamos autodestruyéndonos y estamos cayendo en un suicidio colectivo patriótico. Al país lo estamos matando, la patria la estamos asesinando. Y esta autodestrucción tiene que tener un límite. Aquí nadie cree en nadie. Todos desconfiamos de todos. Aquí no se cree en el presidente es juez y parte en esto. Aquí no se cree en los partidos, aquí no se cree en las iglesias, aquí no hay institución que tenga prestigio, que tenga realce. Todo está desprestigiado acá. Pero ahí viene la propuesta mía. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy tenemos un proceso electoral que está ahí estancado. Esto no se trata solo de resolver lo de las elecciones, es recuperar la paz. Hemos perdido la paz y el diálogo nos hace. El diálogo es el antídoto de la fuerza, el diálogo es el antídoto de la violencia, el diálogo nos conduce a la paz y nos conduce a la resolución del problema. Como no sabemos hablar, estoy seguro que no sabemos hablar, entonces nosotros necesitamos que alguien nos ayude. Aquí tenemos dos grandes instituciones que están en este momento, que es la Unión Europea y la OEA. Me parece a mí, me da la impresión, de que estas instituciones no están hablando entre ellos, porque lo adecuado para mí sería, como solución de esta propuesta, es que la OEA y la ONU, la OEA y la UE, la Unión Europea, hablen entre ellos y convoquen ellos, juntos, porque tienen que hablar entre ellos primero, ponerse de acuerdo, que no estén compitiendo entre ellos, sino que ellos convocan a los sectores importantes. Pero es que ellos vinieron como observadores, hay que aclarar eso, ellos vinieron como observadores. Tendría que ser otra misión para lo que usted propone de Unión Europea y OEA. Estos que están aquí son estrictamente observadores. Perfecto, Renato, tiene toda la razón usted. Creo que los dos tenemos la razón. También el general tiene la razón con lo que dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer algo? Aquí no hay capacidad para dialogar. Y si no dialogamos, ya les dije, estamos autodestruyéndonos y vamos al suicidio. Ese opinómetro que pusieron ahí me dejó hasta asustado, me dejó un poco alarmado porque decía algo de sangre en las calles y eso. Me alarmó, me impactó. Entonces, yo la propuesta la termino, con todo respeto. Es que ellos convoquen, si no son estos señores que vinieron, pues que vengan otros. Pero ¿por qué tanto protocolo que vinieron? Que ya de una vez se comience con esto. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Esta OEA y UE traen a los sectores involucrados y les hacen la propuesta del diálogo, hablar. No, en la calle no se arregla nada, botando vidrios, tirando piedras, ahí no se arregla nada, no es cierto. Ahí no se arregla nada. El diálogo, Dios nos puso una boca y dos oídos para hablar, para podernos entender. Pero si no sabemos oír, pues si tampoco sabemos hablar, estamos perdidos, no podemos dialogar. Entonces la propuesta consiste en lo siguiente. Ellos convocan a los sectores y a los sectores se les hace entrar en reposo, que se acabe la violencia en la calle, que los que están incitando a la violencia digan, no más violencia, hay una pausa, una tregua. 2, que se haga una revisión de todas las actas. Esa es una opción. Y otra opción es que separara toda esta situación,
se convoque a nuevas elecciones, perdonen mi ignorancia legal y posiblemente los abogados dicen esto se puede y esto no se puede, porque lamentablemente cuando conviene la ley se utiliza a mi beneficio y cuando conviene la pongo de pared y la pongo de escudo. Entonces, ¿qué? Dos cosas, revisión de actas y eventualmente si no se acepta eso, porque van a decir, es que estas actas fueron y vinieron, entonces yo creo que con la suspicacia y la desconfianza terrible que tenemos entre nosotros, nadie confía en nadie aquí. Entonces, ¿qué pasa? Convocar en febrero unas nuevas elecciones y entra todo el mundo, incluyendo cuando yo hablo de que convoquen la OE y la OEA a los sectores políticos, que incluya también a los partidos que estuvieron, aunque sean partidos pequeños, que estén todos y que volvamos al punto cero, a rearmar las piezas. Este problema está... Las piezas están tiradas en una mesa. Tenemos que armar este rompecabezas para poder encontrar la solución. Y digo, la solución es el diálogo. La neutralización de la violencia es el diálogo y el diálogo nos lleva a la paz y nos lleva a la armonía. Muchas gracias, doctor Javier Uclés, quien continúa con nosotros planteando algunas aristas, propuestas para tratar de superar esta crisis. Vamos a retomar el diálogo con el general Romeo Vázquez Velázquez, quien ha planteado esta mañana un problema de seguridad nacional. Si algunos no tienen claro el concepto de lo que es un grave problema de seguridad nacional, que brevemente, por favor, nos lo explica aquí el general Vázquez Velázquez. La seguridad nacional es cuando hay condiciones en un país de estabilidad para su desarrollo, ¿verdad? Cuando no hay problemas de seguridad nacional. Pero cuando hay problemas de seguridad nacional es cuando las acciones que se están presentando en el país hacen que el país no se pueda desarrollar normalmente. Aquí está afectada lo que es la economía, está también afectado lo que es el factor psicosocial y también vemos ahora que hay problemas en el factor seguridad. Tenemos la policía con problemas en este momento. Esto trae consecuencias graves a lo que es el problema de seguridad nacional y que tenemos que buscarle solución a la mayor brevedad posible. Como decía el doctor, ¿verdad? El diálogo nunca se debe descartar, pero hay que recordar, ¿verdad?, lo irracional que somos los seres humanos a veces. Que primero empezamos insultándonos, después vienen las pedradas y después vienen los tiros. Y por eso es que hay guerras en el mundo. No podemos nosotros obviar el análisis en ese sentido de que simplemente dialogando vamos a solucionar el problema. No. Tenemos que hacer prevalecer el interés de la patria en primera instancia, desde el punto de vista patriótico. Y es por eso que yo aquí he venido a ponerme a la disposición del pueblo hondureño sobre la base de mi experiencia para buscar una solución. Buscar otra vez y hacer aquellos pasos que hicimos en el 2009, que anduvimos buscando solución a las embajadas con las diferentes organizaciones, que también hicimos nosotros algunas demostraciones de fuerza, me acuerdo, en aquel momento para evitar la crisis. Y cuando no se pudo evitar, surgió otra acción, que es lo que contempla la misma estrategia. La disuasión, primero la prevención, la disuasión y la neutralización. Pero usted tampoco pudo por las vías que quiso, porque me consta que habló conmigo varias veces, pero tampoco pudo resolver la crisis sin llegar al extremo de que recibiera una orden de la justicia para expulsar del país a Manuel Zelaya. Ahí es donde quiero llegar de lo que dice el doctor. No hay capacidad de diálogo. Ahí es donde quiero llegar. Que no siempre se va a resolver un conflicto por la vía del diálogo, excepto que exista una organización superior, supranacional en este caso, diríamos, por la desconfianza que hay entre nosotros mismos los hondureños. Y coordinado con líderes nacionales, encerrados en una sala de guerra para buscarle solución a la crisis. ¿Y por qué en una sala de guerra? ¿Por qué en una sala de guerra? En una sala de crisis. Pongámosle una sala de crisis, así como este salón que está acá. Ahí usted está viendo todo lo que está sucediendo a nivel nacional y se está estudiando con las mejores profesionales, con la experiencia de muchos, para encontrar las soluciones viables al problema. Porque como ya le dije, el problema tiene N soluciones. De cualquier forma se puede solucionar. No va a ser de la misma forma
de repente que el 2009. No va a ser de la misma forma como lo han hecho otros países en América del Sur. Miren el caso del Paraguay, y esto lo solucionaron en el Congreso. Pero incendiando el Congreso. Incendiando el Congreso. Pues le digo, entonces, hay diferentes formas como usted puede solucionar el problema. Entonces ahí van a salir a relucir las diferentes formas. Pero el problema que tenemos en este momento es que el presidente de la República es parte también del problema, porque está de candidato presidencial. Es ahí, ¿verdad?, porque muchos legisladores no permitían, no fueron sabios en su momento, no permitieron la reelección presidencial. Ahí está el problema en este momento. Por eso es que ahora tenemos nosotros que reunirnos con diferentes líderes a nivel nacional y pensando en la patria, que todos vamos a perder, seguro que todos vamos a perder. Inclusive, ¿verdad?, los miembros de las Fuerzas Armadas, nosotros que dependemos del Instituto de Previsión Militar, en una convulsión generalizada perdemos todos. Por eso es que esa misión de mantener la paz, como muy bien lo apunta el doctor, ¿verdad?, y que está plasmada en una misión a las Fuerzas Armadas, hay que hacerla. Hay que cumplir esa misión de mantener la paz en Honduras a toda costa, buscando los mecanismos menos dolorosos. Porque cuando hay una confrontación, recuerde que siempre van a haber muertos, heridos, golpeados, odio, de todo en el corazón de la gente que está confrontada. Y eso es lo que está sucediendo otra vez en Honduras. Casualmente ayer me contaban, ¿verdad?, en una aldea allá del Cihuatepec, enfrentados unos de la alianza con unos nacionalistas con el machete. Imagínense qué comportamiento. Y familia, confrontados con el machete, peleando porque yo tengo la razón y el otro yo tengo la razón. A ese nivel estamos llegando en Honduras otra vez, de confrontación entre hermanos. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, por la irresponsabilidad de políticos que no quieren este país, sino que solo utilizan la estructura del Estado para su beneficio personal. Desde a días vengo diciendo yo eso, ¿verdad? Y me duele decirlo porque sé que da coraje, ¿verdad?, ver cómo están destruyendo la patria y no están buscando solución a los problemas grandes que tenemos en Honduras. Da coraje. Y lo peor del caso es que manipulan al pueblo a su antojo. Y un montón de sectores de la población apoyan este tipo de acciones. Cuando crean un concepto de un proyecto, fuera de un concepto de una patria para todos, es cuando vienen los problemas. La patria es de todos. Y un gobernante es el gobernante de todos. Y cuando hacen ese juramento en el Estadio Nacional de respetar la Constitución y hacer que la respeten los demás, deben de cumplirla. Porque esa es la promesa que le dejen al pueblo. Pero después salen las ambiciones. Y eso es lo que nos tiene confrontados en este momento. Una crisis no fácil, Renato, de solucionar. No está tan fácil como muchos creen que sentándose ahí ellos van a solucionar el problema. No. Inició mal, porque fíjense que a veces las fases en este caso inician también con la prevención, haciendo los reclamos a través del marco de la ley. Impugnaciones. Impugnaciones, pero no, aquí se fueron de un solo al uso de la fuerza. O sea que hay tanto coraje en el corazón de muchos hondureños que se fueron al uso de la fuerza, sin importar el dolor que iban a causar a muchas personas, a las personas que les fueron a incendiar sus negocios, que les fueron a saquear, todo eso. Eso no es justificable. ¿Y todo por qué? ¿Cuál es el peor escenario que visualiza en esto? Así concretamente, piénsalo. ¿Cuál es el peor escenario que visualiza en esta crisis planteada donde no se quiere atender las recomendaciones del diálogo y sobre parámetros consensuados, hacer el recuento que se tenga que hacer en función de superar la crisis? Bueno, si no se detiene y si no funciona la institucionalidad, seguro que vamos a estar en una guerra civil, confrontados hermanos contra hermanos. Si la institucionalidad sigue siendo influenciada por el factor político, yo sigo pensando, ¿verdad?, que instituciones como las Fuerzas Armadas no son instituciones de ningún partido político, son instituciones del Estado y tienen misiones constitucionales. Y una de las misiones constitucionales es mantener la paz en el país.
¿Cuál sería el rol para evitar esa eventual guerra civil de las Fuerzas Armadas? Que al final son como la garantía que tenemos para que eso no suceda. ¿Cuál sería el rol? Usted que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, e insisto, que fue uno de los principales actores protagónicos en el 2009, y que me está diciendo, yo lo que visualizo en el peor de los escenarios en Honduras, así como están las cosas, es una guerra civil. ¿Qué rol tendría que desempeñar el Instituto Castrense para evitar una guerra civil entonces? Fíjese que yo he visto cómo solucionaron el problema en Egipto, y me gusta eso, que las Fuerzas Armadas se pronunciaron y llamaron al presidente donde le dijeron, tiene 48 horas para resolver el problema, si no va a intervenir las fuerzas militares. 48 horas para ponerse de acuerdo con las partes que estaban en conflicto, pero le pusieron un plazo. Yo creo que es una forma prudente también, ¿verdad?, de ponerle plazo a los políticos, y en este caso, ¿verdad?, al que tiene la obligación de administrar el Estado, de decirle, tiene tanto tiempo para solucionar el problema, para sentarse con los demás, con las demás personas involucradas en el conflicto y darle una salida viable a esta crisis. ¿Cree usted que ya haya gente dentro de las Fuerzas Armadas pensando en ese escenario? Pues fíjese que yo lo que veo es que en las Fuerzas Armadas siempre hacen un análisis, ¿verdad?, detallado. Están los grandes estudios de Estado Mayor y hay un proceso de toma de decisiones. Los análisis que hacen en las Fuerzas Armadas, sobre la base de mi experiencia, es fundamentado en las misiones constitucionales. Hay que recordar, ¿verdad?, que si nosotros vamos a un caos, también las Fuerzas Armadas puede perder, ¿verdad? Y hay una obligación institucional, no solamente con la patria, sino que también con los miembros de la institución. Me está diciendo que es el escenario menos doloroso ante la posibilidad de una guerra civil, que las Fuerzas Armadas llamen al presidente y le pongan un plazo de 48, 72 horas en función que se siente con las partes a encontrarle una crisis, a un conflicto que precisamente podría derivar en eso. Sí, y que de no atender, las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir. Es una de las salidas. Yo lo que le estoy viendo es una de las salidas, ¿verdad? Y yo no es que esté induciendo a nada, sino que yo busco salidas viables para la patria. Pueden haber un sinnúmero de otras salidas a la crisis, como muy bien lo planteaba el doctor, ¿verdad?, el diálogo. Pero ¿quiénes se van a sentar a dialogar? Los mismos van a llegar a acuerdos, va a prevalecer el interés nacional antes que el interés particular o de grupo. Son las preguntas que hay que hacerse, porque la patria no nos puede ir de la mano. Yo aquí estoy, ¿verdad?, no hablando como un político hoy, estoy hablando como un soldado, que amo mi patria y que siempre he estado dispuesto al mayor de los sacrificios en defensa de los sagrados intereses de la nación. Cuando hablamos de amar la patria, incluye que debemos defender a nuestro pueblo y defender a nuestra familia. Porque ¿qué le podemos heredar a nuestros hijos nosotros? Una patria convulsionada por la irresponsabilidad de unos pocos. Eso no puede ser. Yo hago un llamado también al pueblo en ese sentido, la reflexión, ¿verdad? Que no hay que dejarse manipular tampoco. Si nos vamos a dejar nosotros manipular, que sea para bien de Honduras, pero no nos dejemos manipular para mal de la patria. Porque, en fin, el hogar de los hondureños es Honduras y tenemos que defenderlo, quererlo, respetarlo y sobre todo hacer lo que sea vivible para todos, que nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta tierra. Ahí viene el concepto de identidad nacional, que nos sintamos identificados con nuestra patria y que no la andemos desprestigiando tampoco. ¿El problema lo podemos solucionar? Sí, lo podemos solucionar, valientemente. Lo que Honduras necesita son liderazgos valientes y no ambiciosos, liderazgos que piensen más en el interés de la patria y no en el interés personal. Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex candidato presidencial, ahora mismo su partido Alianza Patriótica, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, ha ganado una alcaldía histórica en el país, La Lima, por los fenómenos sociales que ahí surgieron, y además 4 diputaciones en el Congreso, aunque dice Hugo Noé Pino que se pudo haber confundido la gente pensando que votaría por la alianza de oposición. Votó por la Alianza Patriótica. Fíjense que es el problema que yo
siempre critico, ¿verdad?, la hipocresía política. Ellos normalmente están diciendo que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado están diciendo que Dios se equivocó. No reconocen el éxito en los demás, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que ver con el comportamiento que solo unos tienen la razón y los otros no. Pues, si nosotros hicimos eso porque teníamos una estrategia. Es más, teníamos una estrategia que íbamos a meter 7. Cuando sabíamos que no podíamos competir a nivel presidencial porque no teníamos una estructura fuerte a nivel nacional, entonces teníamos que ver cómo nosotros nos introducíamos para buscarle soluciones a la problemática de Honduras, con el mismo pensamiento, que hay que ir buscándole solución a todos estos grandes problemas que tiene Honduras. Y a veces no son soluciones que se van a encontrar en el corto plazo, sino que tenemos que tener con la vista corta ver el presente y con la vista larga ver el futuro. Entonces nosotros tenemos buena gente reconocida, buenos candidatos a diputados, tanto en todo el país. Es más, el pleito era por 7. Hay muchos que están ahí cerquita todavía luchando, en muchos departamentos a nivel nacional. Esa es nuestra estrategia. Y la estrategia no funcionó en el contexto de que tenemos que tener gente en el Congreso para ir a pelear por lo que nosotros queremos hacer. Como por ejemplo, yo ya día vengo peleando por querer ayudar a la juventud, de sacar a esos jóvenes que están siendo sacrificados en las calles y dar la oportunidad de que vayan a las escuelas técnicas. Tenemos que tener diputados para hacer esa introducción de cambio en el Congreso, para poner una ley de servicio vocacional para todos esos jóvenes. Pues nosotros sabemos lo que estamos haciendo, estamos en una estrategia. Y como le digo, para solucionar este problema también se necesita una estrategia. Es más, no nos podemos nosotros adelantar a decir que vamos a tener esos diputados en el Congreso Nacional cuando tenemos una crisis planteada. Primero hay que solucionar la crisis para que nosotros podamos aspirar a tener nuestros diputados en el Congreso. Ahora, yo le digo, ya las elecciones en los niveles selectivos de diputados y municipal no tienen la objeción prácticamente de nadie. No tienen la objeción prácticamente de nadie. Usted puede visualizar el escenario donde se produzcan, vaya, lo que dice Javier Uclés, que de momento nos parece distante esa opción, de nuevas elecciones, pero a nivel ejecutivo, presidencial, no de diputados ni de alcaldías. Aquí no hay objeción. Es que lo que estoy diciendo es lo siguiente, que para que se dé este proceso democrático, se tiene que solucionar la crisis a nivel presidencial. Porque si no se resuelve esa crisis, en vez de existir un gobierno, lo que va a existir es una confrontación entre hondureños en este momento. Entonces nadie está seguro en este momento qué va a suceder mañana, porque estamos en una crisis extrema en este momento. Son palabras de un hombre con mucha formación dentro del campo de la estrategia militar, pero no solo estrategia militar. Ustedes ya ha aprendido la política también. Han sido formados en muchos ámbitos y ahora ha incursionado en la política. Y la verdad que lo que nos dice Romeo Vázquez Velázquez es preocupante. Ante el escenario de que la gente no dialogue, de que los líderes políticos no dialoguen, que no se atienda las recomendaciones de la OEA y la Unión Europea, lo que él visualiza es una guerra civil. Y él dice, la única manera de detener eso, la única manera de detenerlo, dice, es la intervención militar. Primero diciéndole al presidente, tiene 48, 72 horas para tratar de superar ese conflicto. Si no, en aras de evitar hechos sangrientos en el país, tendremos que incursionar otra vez en el Estado, intervenir en el Estado. No sé. Aquí lo decía, mira Renato. Yo ya lo decía en este libro. Nos lo ampliará después de la pausa comercial, al igual la intervención que solicita el doctor Javier Uclés, prominente psiquiatra del país. Una vez más con el opinómetro Televicentro, que le parece así como muy grotesco al doctor Uclés, tomando en cuenta la apertura del TSE para revisar cuantas veces le pidan. ¿Existe justificación alguna para llenar de sangre las calles e incendiar el país? Dos opciones. Sí y no. Cualquiera de las dos, envíe su mensaje al 5550. De hecho, aquí retomamos las palabras de nuestros panelistas. Lo primero, lo ideal, lo que ellos convocan es el diálogo. Es el diálogo. Es el diálogo. Y es aquí donde uno pide madurez y sensatez en la clase política nacional. Y ojalá que ese diálogo se vaya ciñendo
en función de lo que nos están diciendo estos organismos que han venido a observar las elecciones, la OEA y la Unión Europea. Y los invito a que pongan oídos a lo que está visualizando el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque si requeriremos misiones ya no de observación, de organismos supranacionales, de la OEA o de la Unión Europea, para evitar escenarios como los que visualiza Romeo Vázquez Velázquez, pues es de advertirles a estos organismos de las posibilidades, de los escenarios que pudiéramos tener en Honduras en los próximos días y ojalá que no se materialicen. Vamos a la pausa, retornamos. Ya regresamos a Frente gracias a La Diaria. Sueña y gana. Loto te cambia la vida. Líder. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Lafice. Compromiso sin fronteras. El opinómetro de Televicentro lo vamos a leer una vez más, tomando en cuenta la apertura del TSE, Tribunal Supremo Electoral, para revisar cuántas veces le pidan. ¿Existe justificación alguna para llenar de sangre las calles e incendiar el país? Las dos opciones acostumbradas las tiene. Bueno, y puede participar enviando un mensaje al 5550. Vámonos a redes sociales. Vámonos a ver qué es lo que tiene la gente en el 4538, lo que opina los hondureños. No aprendimos a dejar de rodearnos de personas doble cara. Esto sobre la pregunta de qué lecciones no aprendimos después del golpe de Estado. Bueno, dejar entrar a la política a un ser tan despreciable. ¿Quién hizo tanto daño a Honduras en 2009? Así se refieren al expresidente Zelaya. Pero fíjate, dígame, Renato. Fíjate, Cristian, mira, yo al final no sé si se trata de libertad de expresión, muy bien, pero hay mensajes que te encienden los ánimos de uno y otro lado, dependiendo de quién sea el blanco. No abonan. Sí, mira. Yo respeto la expresión del señor, dejar entrar en la política a un ser tan despreciable, quien hizo tanto daño a Honduras. Eso lo que hace es convulsionarte al otro lado. Después empieza el otro lado a generar críticas sobre líderes que están ubicados en otro sector. Y es de lo que estamos llenos ahora. Sí, ese es el reflejo de lo que estamos debatiendo hoy. Es de lo que estamos llenos ahora. Sí. Como dice el doctor. La solución sería, dice, una segunda vuelta electoral. Sí, el cuarto señor mensaje. ¿Qué opina después? Sería una vuelta electoral, una segunda vuelta electoral, ante la posibilidad de un rechazo de la sociedad después del nuevo conteo, sería una decisión salomónica. Pero bueno. Claro, solo que la segunda vuelta electoral en este momento no la tenés legislada. No es. Y cualquiera puede decir, pero ante una crisis así, facilitemos y permitamos eso, pero no está legislado eso, doctor. Volvemos al punto, Renato. Mi punto es diálogo. Y el diálogo nos lleva a la armonía y a la paz. Y el diálogo neutraliza la fuerza, la quemadera de cosas y el daño. Yo quiero, Renato, si usted me permite, yo quiero hablar del efecto emocional. Es mi obligación como psiquiatra hablarlo porque uno lo está percibiendo. Yo siento el daño inmenso que nos dejó la crisis de la cuarta urna y lo que se nos ha juntado ahora nuevamente. Sin embargo, fueron capaces un grupo de hacer una marcha pacífica el otro día. Excelente. Pero ¿qué quiero decir? Que emocionalmente estamos dañados. Hay una combinación de tristeza, de miedo, pero hay rabia también. Está enojada la gente. Usted y yo estamos enojados, los tres estamos enojados por lo que estamos pasando. Yo no estoy enojado. Bueno, okay. Preocupado. Yo sí estoy enojado. Preocupado, sí. Yo sí estoy enojado. Porque me parece que es una irresponsabilidad y es incorrecto lo que ha estado sucediendo. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto? Estamos en Navidad. Esta es una época que sí es linda para la mayoría de los hondureños. Alguna gente se deprime, alguna gente no le agrada la Navidad, pero la mayoría sí. Y en esta es una época también comercial. En donde la época comercial, ¿qué significa? Hubo gente que invirtió en negocios, que tiene planes, que tiene proyectos y que tienen la imagen de la Navidad metida en su cabeza. Eso está poniéndose en peligro ahorita.
Hay mucha gente que ya está temblando de miedo por las deudas que tienen y por lo que les pueda llegar a suceder. Aparte de que estamos viendo todos escenas de violencia, quema de lugares, bancos, tiendas, comercios. Entonces, ¿qué está pasando? Emocionalmente veníamos arrastrando con aquello y hoy se nos ha aumentado esto. Y ahí los problemas sociales, políticos, nos están llevando a que nuestra situación emocional esté dañada. Venimos repito, con esa lesión emocional desde hace mucho tiempo. Y el punto que es la incapacidad de diálogo. Repito, el problema de la policía es un problema de falta de diálogo. Yo no creo que sea tanto de orden militar que no se muevan o que sí se muevan. Ideológico, diría. Bueno, entonces hay un problema de diálogo. El colegio médico tiene un mes de estar en huelga, parado, y no se resuelve. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de diálogo. Y esta situación, la paz que necesitamos nosotros no va en función de quién ganó o quién perdió las elecciones. El general lo señalaba muy correctamente desde el punto de vista de seguridad que él plantea. No va a haber aceptación de los resultados. Primero pidieron 1.000 urnas, ahora se brincaron a 5.000. Yo creo que nos estamos adelantando, se lo digo tanto al general como al doctor Javier Uclés. Yo encuentro un listado de peticiones de un sector político que está siendo avalado por la OEA y está siendo avalado por la Unión Europea. Yo digo que entonces que haya un liderazgo que convoque para que en función de eso que avala la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos en base a las peticiones de un sector político, pues se sienten a revisar 3 departamentos, todas las mesas electorales receptoras, se sienten a revisar más de 6.000 urnas o a escrutarlas de nuevo, bajo la palabra y el compromiso, que si eso mantiene el resultado actual, se respeta, y si lo cambia, se respeta. Yo diría que en principio esa debe ser la salida. Pero don Romeo Vázquez me dice que como está viendo él la situación, ya este asunto se salió de las manos, que ya nadie va a aceptar ser perdedor del proceso electoral. Pero yo digo que antes de llegar a esa conclusión, supeditémonos a lo que está haciendo la alianza en este momento, que le comunica a la OEA, le comunica a la Unión Europea. Miren, nosotros lo que queremos es, primero, verificar qué pasó en 3 departamentos, si hacer un recuento, si hay que hacerlo, urna por urna. Aquí hay 5.000 y pico de actas que tenemos que escrutarlas de nuevo, y si se encuentran inconsistencias, pues hacer otro escrutinio especial. Ese es el primer paso, pero hay que encontrar liderazgos y políticos que quieran evitarle un daño a Honduras y que en base al diálogo concluyan que es la salida para que esto termine en paz. Así es que yo estoy como el pronosticador del tiempo. Usted está visualizando escenarios, y además tiene un conocimiento adicional porque ha participado esta vez como candidato presidencial y sabe cómo se tejieron las cosas en esta campaña. Ahora, sí. Terminando con esto, siempre necesitamos, Renato, diálogo es esto que estamos haciendo aquí, que usted habla, yo oigo y callo, y usted habla, yo hablo y usted calla. Eso es diálogo. No hay capacidad de diálogo y no hay confianza. No confiamos en nosotros mismos. Tenemos una paranoia colectiva y la crisis ya pasó de ser crisis. Esto ya es categoría de emergencia. Estamos suicidándonos, estamos autodestruyéndonos todos, los hondureños entre nosotros. Fíjate que fuimos nosotros capaces de hacer las paces con El Salvador y venimos arrastrando desde el 2007 este problema político, esa cuarta urna famosa. ¿Y qué pasó? Volvimos al punto cero, volvimos al lugar de origen y no podemos avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no hay personas, aquí nadie tiene credibilidad. Ustedes dicen, propongamos un diálogo y que lo encabece el presidente de la República. No, si el presidente no es solución, el presidente es problema en un momento dado. El cardenal, los pastores, la empresa privada, no hay ya se nos acabó todo, ya no tenemos nada. Entonces, lo único que nos queda es quienes ponen el dinero, que son la europea y la OEA, que ellos convoquen y empiecen a trabajar y que se queden acá, que se queden el tiempo que sea acá, porque aquí no tenemos capacidad de resolución nosotros. ¿Son imágenes en vivo las que estoy viendo?
Ok, no, es archivo. Pónganle archivo para que no se confundan ni la gente ni nosotros aquí entonces. Correcto, muchas gracias. Es un problema de seguridad nacional. Ya la economía la está resintiendo. Y mire el efecto que todo esto tiene. Si continúa deteriorándose la economía, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? El corte de empleados. Y en todas las empresas. Por ejemplo, cuando ustedes estaban hablando, yo ponía como ejemplo Televicentro. ¿Qué hace una empresa que por cuestiones de que se deteriora la economía y que ya no hay nadie que quiera poner publicidad porque no tiene cómo pagar la publicidad? Correcto. ¿Qué hace esa empresa? Empleados. Empieza a recortar personal. Ajá, ¿y ese empleado recortado qué es? Y ese empleado que no tiene es un riesgo trabajo, de que delincuencia, ¿verdad? Y mire que el doctor lo apuntaba. Cuando no hay capacidad de diálogo, ¿qué sigue? Pero le estoy diciendo, las crisis comienzan así, ¿verdad? Comienzan con los insultos entre uno y otro. Después vienen las pedradas. Y después los tiros. Así después de los tiros vienen los muertos, y después de los muertos vienen los lutos, y después de los lutos vienen las venganzas. Así es, entonces... pero en algún momento vienen los lamentos. Vienen los ayes. ¿Y por qué fui así? ¿Por qué hice esto? Exacto, entonces por eso es que hay que hacer un llamado también al pueblo, para que no caer en esa trampa. En esa trampa de la confrontación entre hermanos. El que está manifestando es un hermano. Sí. Y el que está también haciendo que se cumpla la ley es un hermano, hijo de la misma familia. Entonces es un llamado a la conciencia nacional también, no caer en esas trampas de la confrontación. Bien, tengo que ir a una pausa comercial. El doctor afirmó aquí, todos ustedes están enojados. Y yo le dije, no, doctor, yo no estoy enojado, estoy preocupado. Lo admito que estoy preocupado. Pero igual, fíjese que todo esto lo advertimos. Todo esto lo advertimos. Desde cuando sacaron aquella sala constitucional. Sí. Miren, este fue el medio que abanderó que había sido una ilegalidad. Este fue el medio que abanderó que aquella destitución de la sala constitucional. Todos lo sabemos. Había sido una ilegalidad. Y esto más, ciertas reformas que querían hacer para restringir la libertad de expresión fueron dedicadas a Televicentro en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Aquí nadie me puede negar cuántos programas tuvimos advirtiendo lo de la reelección, pero cuántos programas. Y lo admitió Adolfo Facusé el otro día, no, Eduardo Facusé, que vino aquí. Que no estábamos preparados para eso, que no estábamos preparados. Bueno, pero las cosas se dieron como ya están planteadas. Y solo nos toca que gente sensata, con liderazgos, generadoras de opinión pública, sean capaces de transmitir estos mensajes para que se canalicen de la manera correcta y evitar que el país caiga en ese escenario que nos está planteando Romeo Vázquez Velázquez, en una confrontación que nos lleve a una guerra civil. Pero él ya ha advertido, y miren en el momento que lo está advirtiendo Romeo Vázquez Velázquez, miren en el momento que lo está advirtiendo, porque después, cuando las cosas se consuman, viene el epíteto de golpistas. Miren en el momento que lo está planteando Romeo Vázquez Velázquez, porque después viene el epíteto golpistas. Miren, escuchen. Y continúa la crisis. Escuchen lo que está diciendo este militar retirado, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto. Está primando el diálogo y una solución pacífica, pero que ante el escenario y la posibilidad de un enfrentamiento interno, de una guerra civil, yo no sé si usted comulga, yo digo que todavía me parece distante eso, pero no lo descarto como escenario si esto no encuentra liderazgos que dialoguen, que ante la posibilidad de un enfrentamiento, de una guerra civil, puede venir la intervención militar. Él dice que le gusta lo que le pasó en Egipto. El jefe de las Fuerzas Armadas de allá le dijo al presidente, tiene 2 días para resolver ese conflicto. Si no, tendremos que intervenir para evitar derramamiento de sangre. Miren, eso se sale del marco que todo mundo idealiza, porque los golpes de Estado son condenados en todo el mundo. Pero él lo está advirtiendo.
que las Fuerzas Armadas, dice, están justamente para evitar escenarios como los que está visualizando. Así que bueno, espero que la gente escuche estos mensajes, los canalice, los digiera y seamos capaces los hondureños de superar esto con el diálogo. Pero claro, superar esto con el diálogo implica un profundo amor al país. Renato. Voy a la pausa, retorno. Ya regresamos a Frente, gracias. Para vos. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Llega la información con inmediatez, tránsito en vivo a través de la plataforma satelital Waze para orientarle a usted en esta mañana. Estamos en la calzada Tejeda, ahí nos lleva el satélite y esta arteria pues cae en el Boulevard Morazán, o sea, ahí desemboca y hay pues una pila de vehículos en rojo. Lo mismo sucede cerca del Hospital Escuela Universitario. Tenemos una arteria totalmente congestionada. Otros puntos de interés es el Boulevard José Antonio Peraza en San Pedro Sula, cerca de la Universidad Nacional Autónoma. En San Pedro Sula hay reporte de tráfico vehicular fuerte, también el Boulevard del Norte en la CA 13 e incluso sobre el puente del Río Blanco. Ahí está la cantidad de alertas, es un desfile de alertas de tráfico vehicular en ese punto. Y en el Boulevard Altia de la UTH también, cerca de la Franciscan School, está congestionado. Y finalmente el segundo anillo periférico, ahí tenemos una alerta de tráfico vehicular. A tomar en cuenta estas alertas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, algunos puntos han mejorado, pero otros continúan totalmente congestionados. Información de tráfico vehicular presentado por Elga Móvil. Consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas, que te permite realizar consulta de saldos, transferencias, pago de servicios, compra de recargas. Elga Móvil, no lo olvides. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Ahora, así rápidamente, porque ya estamos en la recta final, me dicen que está Marvin Ponce en la línea telefónica. Su planteamiento y visualización, lo veo que donde puede chocar es con la comunidad internacional. Usted sabe que la comunidad internacional no le acepta estos escenarios de golpes de Estado, ¿no? Mire lo que nos pasó en el 2009. Nos tuvieron un año fuera de la OEA, con cuestionamientos en Europa. Es ahí donde yo veo que ese escenario de la intervención militar al final puede tener un objetivo claro, que es evitar una guerra entre nosotros, pero nos puede llevar a más problemas de repente en las relaciones bilaterales del país. ¿Cómo lo mira? Sí, es que es cierto, ¿verdad? En el ámbito latinoamericano se defiende mucho la democracia, pero la democracia está en peligro. Y formas de defender la democracia no es simplemente sentando a las personas a dialogar, sino que a veces hay que hacer tomar otras medidas. Eso es lo ideal, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínense en Egipto se aplaudió, ¿verdad?, cuando los militares entraron. Aplauso para los militares cuando entraron a poner orden en Egipto. Mientras aquí se criticó a nivel internacional la acción que hacían las Fuerzas Armadas sobre la base de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, son escenarios que se plantean de acuerdo a los niveles de las crisis. Y yo lo que estoy analizando aquí es una crisis. La crisis está planteada. Y cuando yo le llamo crisis extrema es porque está en un punto bastante delicado. Por eso es que la figura de la supranacionalidad cabe en este momento. Ya usted lo sugería también. Es decir, si nosotros mismos, ni con nuestras instituciones, ni nuestros liderazgos, somos capaces de resolver nuestros conflictos, recurrimos entonces, ya lo decía él, a la Unión Europea y a la OEA, no con los observadores que no pueden hacer nada, sino con otras misiones, para que vengan y nos ayuden a solucionar la crisis, antes de pasar a esos escenarios que presagia el general Romeo Vázquez Velázquez. Que al final uno no sabe si resultarán peores o no. El hecho es que él lo propone de buena manera, dice, ante un escenario de una guerra civil,
Dice el general Vázquez Velázquez, es preferible la intervención militar. La misión constitucional. Es la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas de mantener la paz. Entonces, antes de llegar a esos escenarios que los cuestiona el mundo democrático, pues si somos incapaces nosotros, si nuestras instituciones han perdido credibilidad, pues vamos a requerir de organismos supranacionales que vengan a ayudarnos a resolver nuestros propios conflictos por nuestra propia incapacidad. Eso sí me da vergüenza. Eso sí me da vergüenza. Decir que por nuestra propia incapacidad, eso sí me da vergüenza. Que por nuestra propia incapacidad y de las instituciones que vengan de afuera a resolvernos los problemas. Eso sí me da profunda vergüenza. Marvin Ponce, adelante. Buenos días, Renato. Buenos días, Marvin. Estoy atento escuchando el programa y realmente recuerde, Renato, que lo dije varias veces en el programa que venimos de una... El Latino Barómetro nos ponía como una democracia en cuidados intensivos. Pasamos el golpe de Estado, fue terrible lo que nos pasó realmente en esa etapa. Estamos llevando a este momento y creo que realmente que en este momento los expertos en crisis también están en crisis, cómo sacar una solución. Pero mire, en primer lugar, estamos en un proceso electoral en marcha, que ya pasó la primera etapa, que es la voluntad del pueblo, ya se expresó. Hay que terminar este proceso electoral. No lo dejemos a medias. No lo dejemos que lo resuelvan otros. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Pero no se puede dejar de que este proceso electoral termine. Yo he vivido la crisis de los años 80, la Guerra Fría, siendo detenido desaparecido. He vivido el golpe de Estado. He estado en la resistencia. He estado en el Congreso buscando soluciones. Y yo amo este país. Y creo realmente que todavía tenemos capacidad de buscarle una salida. Y la primera salida es terminar el proceso electoral. No presionemos al Tribunal Electoral que haga lo que no compete de acuerdo a la ley y que sean otros los que tengan que solventar. Los observadores ya se les salió las mangas la situación. Ya pasaron de ser observadores a querer ser decisores de este proceso electoral. En otros tiempos se quejaban algunos porque la embajada americana metía la mano y decía, este es el presidente y este no es el presidente, sin contar 4.000 urnas, como pasó en el gobierno de López Lobo, que no se contaron 4.000 urnas y ganó Ben Zelaya por un margen de menos de 3%. Ahí no se dijo nada. Yo miro que Nasralla miente mucho pues en la comunidad, sobre todo en los medios internacionales. Y Mel dice que hay que salir a la calle, pues. Y el otro grupo también, cuando veo a Honduras y cuando veo a Ricardo Álvarez, también están echando juego también. Tiene que buscarse una salida realmente a este problema, y la primera salida es terminar el proceso electoral y dejar al tribunal que termine este proceso electoral, y no que venga la OEA como observadora y pase a un terreno de decisora, o venga la Unión Europea como observadora, y todo dirigido por tendencias políticas diferentes. No, Marvin, pero mira, a mí me parece razonable lo que está sugiriendo la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Ahora, si comenzamos así a desacreditar a la OEA y a la Unión Europea, si comenzamos a desacreditarlos, perdemos dos grandes garantes. Mira que los buscamos para que vinieran a ser garantes de las elecciones, como observadores. Para eso los buscamos, para que dieran cuenta y transparencia del proceso electoral. Para eso buscamos a la OEA y a la Unión Europea. Yo creo que lo peor que podemos hacer ahora es comenzar a desacreditar a estas dos misiones. Renato, pero en el marco de la ley electoral es bien clara. Ahí ya pasó el conteo, vienen las impugnaciones, y viene el proceso de declaratoria de quién ganó y quién perdió. Si nosotros paramos ese proceso, realmente nos enredamos todos. Mira, nos enredamos y la crisis va a ser peor. Mi punto es que ¿para qué los llamamos? Mi punto es, ¿para qué llamaste a la Unión Europea? ¿Para qué llamaste a la Organización de Estados Americanos? No lo llamamos para violentar la ley. Para que observaran. Para que garantes de un proceso electoral. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. No, de eso estoy de acuerdo, por eso mismo, mira. Hay que terminar el proceso electoral. Dejémonos hablar. Correcto. Tú y yo no estamos en ningún debate, mira. Los invitamos para que vinieran a ser garantes de que la cuestión se desarrollaba con transparencia, tanto a la Unión Europea como a la OEA. Bueno, escuchemos las observaciones ahora. Y en función de eso, para que todo el mundo quede tranquilo y que crea que fueron transparentes las elecciones.
Atendamos las observaciones de ellos. Si no, ¿cuál es la gracia de haberlos traído? No, está bien, pero es que Quiroga, por ejemplo, ahora está retomando a la cuestión constitucional de que la Corte no debió resolver eso, que es lo mismo que está pasando en Bolivia con Evo Morales, que la Corte solventó. Entonces, el Evo opositor a Morales entonces ya está metiendo ese elemento nuevo que ya había sido superado. Pues yo creo que el tema de la reelección siempre fue cuestionable, siempre debatido, nunca fue aceptado, pero lo que construimos fue una apología al odio. Y esa apología del odio los tiene ahora en un desborde fuertemente. Se crearon también estrategias políticas. El pacto Narrala, Luis Zelaya en Washington, se dio prácticamente el proceso electoral y eso condujo a una elección cerrada. Se drenaron más de 150,000 votos liberales hacia Narrala, que eso es correcto en términos electorales, pero no les ajustó para ganar. Entonces hoy dejemos al tribunal también que tome decisiones también, que lo tenemos presionado. Estamos y que den la totalmente cara a claros. los otros magistrados, porque ahora he visto a David Matamoros dando la cara ahí, que se hizo Eric Rodríguez, que se hizo Marco Ramiro Lobo. Han dejado solo a Matamoros Paxton. Mira. ¿Por qué? Porque otros están metiendo las manos y no están... ¿Será que el tribunal no está de acuerdo que otros estén metiendo tanto las manos en el proceso? ¿Va? Yo estoy de acuerdo que observen, que sugieran, que recomienden, que propongan, pero que no tengan hostigado al tribunal a obligarlo a contar votos cuando la ley prohíbe contar votos, solo permite contar actas. Si el tribunal cuenta votos nuevamente, lo van a acusar de abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Ellos incumplen la ley. Entonces no obliguemos al tribunal a incumplir la ley. Terminemos el proceso electoral y después esta crisis tiene que pasar. Somos un pueblo también pensante. Hay mucha gente inteligente. Siga debatiéndote, Renato, por la vía de construir un camino de paz, pero no permitamos realmente que por el capricho de algunos también se detenga un proceso que esté en marcha y vayamos realmente a convertir esta cuestión en otro gran conflicto, peor que el 2009, porque la cuestión pinta peor que el 2009, pero también el escenario, ya pasamos una crisis, tenemos que haber aprendido algo de ella. Entonces, tienen que aparecer otros actores políticos que no están en conflicto, para que también opinen. Muchas gracias, Marvin. Renato, mide el tiempo, ya me faltan 5 minutos. Algunos tenemos una posición, pero yo creo que el peor error que se puede cometer es detener el proceso electoral y quererle cambiar el rumbo y querer decir que no se pueden hacer otras elecciones. La ley no lo permite. Vaya, muchas gracias, Marvin. Ya son las 9:53, el programa termina a las 9. Miren, ¿qué ha dicho el Departamento de Estado? Y avalan lo que está haciendo la OEA aquí. Y han dicho algunos líderes que se han pronunciado, que valoran lo que está haciendo la Unión Europea y la OEA aquí. Yo diría, y lo digo con mucho respeto, no desacreditemos ni a la observación de la OEA ni de la Unión Europea. Si los invitamos fue para que vinieran a hacer este rol. No nos echemos para atrás. No nos echemos para atrás. ¿De qué le sirve a Honduras simplemente por terminar esto, tener un presidente declarado por el Tribunal Supremo Electoral y tener en contra al mundo, tener en contra a la Unión Europea, tener en contra a todos los estados que conforman la OEA? Yo por eso muy respetuosamente, pido que todos los líderes nos encaminemos por lo que nos están sugiriendo internacionalmente, porque aquí nadie puede negar, y desde hace tiempo lo venimos diciendo, desde hace tiempo, pero no nos quisieron escuchar, que nuestras instituciones también están politizadas y debilitadas. Es un momento histórico que ojalá no termine en lo que está visualizando Romeo Vázquez Velázquez. Por eso necesitamos la mayor sensatez de todo el mundo. Vamos a la pausa. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Tigo. Me llega. ¿Pueden enviar un mensaje de 15, 20 segundos? Pues trataré. Primero decir, traje mi propuesta, dije que la Unión Europea y la OEA se junten entre ellos, hablen entre ellos y nos convoquen a nosotros. 2, que no nos olvidemos de Dios. Dios nos hemos alejado y Dios
está siempre con nosotros, acerquémonos. Este símbolo, esta insignia que traje hoy, la traje precisamente por eso, para que pensemos que nadie está sobre la patria, ni candidatos, ni partidos, ni personajes, ni presidentes. Yo hice una propuesta que se termine la violencia, que los que llaman a violencia, que pidan que ya no haya violencia, que se revisen las actas y eventualmente el diálogo, siempre el diálogo para encontrar la paz. General Romeo Vázquez. Yo le digo al pueblo hondureño, los pueblos que no aprenden de historia tienden a repetirla. Y yo quiero dejar plasmado mi pensamiento y mi sentimiento ante el pueblo hondureño. Honduras es primero. Y en defensa de la patria, todos somos soldados. Muchas gracias, Renato. El general Romeo Vázquez Velázquez, el doctor Javier Uclés, la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Pais. Somos parte de tu vida. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Uclés. Mucho gusto, muchas gracias. Miren, el doctor me dice que sí está molesto, que está enojado. Sí, estoy molesto. Estoy enojado, triste, preocupado, ansioso y creo que hay solución, pero tenemos que buscarla. Yo estoy repitiendo lo del diálogo porque es la vía normal que Dios nos puso en nuestra humanidad. Bueno, de nuevo, gracias. Y mi saludo a los dos. Yo les digo al pueblo que hay que guardar la calma. Hay que guardar la calma. En tiempo de crisis hay que calmarse en primera instancia, ¿verdad? Para que después nosotros busquemos las mejores soluciones para Honduras, y eso es lo más importante que es. Estamos en el mes que nació Jesús.